Vamos a hablar de 5 frases bíblicas que se usan muy mal hoy en día. La número 1, la doble porción del Espíritu. Esta es una frase que hoy en día usan mucho los predicadores para enseñar de que Dios puede darte a ti una doble porción de su Espíritu, una doble porción de su unción. Y resulta que esto no es así. Esta frase la dijo Eliseo cuando se encontraba a punto de reemplazar a Elías en su ministerio profético. Y Eliseo lo que está pidiendo es una doble porción de tu espíritu, dice. Es decir, del espíritu de Elías, no del espíritu de Dios. Es decir, a lo que Eliseo se refería era el carácter de Elías, no al espíritu de Dios. Es decir, a todas las capacidades que estaban en Elías como persona, como profeta, él las quería al doble. Por eso la Biblia dice que Juan el Bautista iba a venir también con el espíritu de Elías, es decir, con ese carácter de Elías, con eso que Elías tenía que lo hacía diferente de los otros profetas. Eso estaba pidiendo Eliseo al doble, no el espíritu de Dios, porque el espíritu de Dios, él no lo da por medida. Así que una doble porción del Espíritu Santo, eso es imposible. Número 2, la sangre de Cristo tiene poder. Y hoy en día esta frase se usa como un amuleto, como una frase mágica que va a alejar todas las cosas malas y cualquier situación desfavorable de nuestra vida. Y resulta que esto no es así. La sangre de Cristo tiene el poder para limpiar nuestros pecados, es lo que dice la Biblia, para limpiarnos de toda maldad, para limpiarnos de nuestras iniquidades. Ese es el poder que tiene la sangre de Cristo. No se usa como un amuleto para echar fuera demonios o para alejar cualquier situación, como por ejemplo, no, va a llover, la sangre de Cristo tiene poder. Hey, mira, esa persona de pronto nos puede atracar, la sangre de Cristo tiene poder. No, ese no es el uso del poder de la sangre del Señor. La sangre del Señor sirve para limpiarnos de nuestros pecados y no como un amuleto. Número 3. Esta frase está en Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Serás cabeza y no cola. Hoy en día se usa esta frase para dar a entender como si los cristianos tenemos que estar por encima de todos, como si tenemos que ser los dueños del mundo, los que resalten y los que se destaquen en cualquier cosa de este mundo. Es decir, los que estén por encima, los que estén mejor y todos los demás por debajo. Y eso no es así. Eso es una promesa condicional que le hizo Dios al pueblo judío. Una promesa condicional quiere decir que ellos debían obedecer la ley y sus mandamientos para que eso se cumpliera. Pero eso nunca se cumplió porque Israel siempre fue desobediente y por esa razón Israel siempre fue cola y no cabeza. Y hoy en día la filosofía y la ideología del Nuevo Testamento, la que nuestro Señor el Cristo trajo, fue todo lo contrario. Él le enseñó a sus discípulos a que fueran prudentes, sencillos, humildes, a que fueran servidores, a que no se preocuparan por estar por encima de los demás ni ser superiores a los demás, sino por el contrario, ser siempre servidores, ser siempre sencillos. Así que esta palabra hoy en día no tiene validez, ser cabeza y no cola, o tal vez sí, pero ser cabeza en el espíritu, en el corazón, en amor, en sabiduría, en paciencia, en fe, en mansedumbre. Y en todo esto es que tenemos que ser cabeza y no cola. Esa mosca no me va a dejar grabar, ¿ve? La sangre de Cristo tiene poder. Número 4. La palabra de Dios no regresa vacía. Esta frase se encuentra en el capítulo 55 del libro de Isaías y hoy en día se usa muy mal, dando a entender de que cuando se predica el evangelio, cualquier persona que lo escucha va a creer en él, así sea después de un tiempo. Porque dice, no te preocupes, si no crees, la palabra de Dios no regresa vacía. Pastor, le prediqué a mi esposo, pero no se ha convertido. No te preocupes, la palabra de Dios no regresa vacía. Y en realidad esto no es así. Ese versículo lo que quiere decir es que la palabra de Dios se cumple por encima de cualquier cosa. Que cuando Dios habla y dice algo, eso se cumple porque Él es todopoderoso y es soberano. Pero no habla de conversión, no tiene nada que ver con el evangelio, no tiene nada que ver de que a la persona que se le va a predicar se va a convertir algún día porque simplemente la palabra de Dios no regresa vacía. No, eso no es lo que da a entender ese versículo. Así que esa es una de las frases que están muy mal usadas. La número 5, el diablo vino a matar, robar y a destruir. Y es sorprendente que le añadan esa palabra, que le añadan diablo, porque en realidad el texto lo que dice, el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. ¿Y cuál ladrón? La respuesta está en el versículo 8 del capítulo 10. Dice, todos los que vinieron antes de mí
ladrones son. Es decir, el Señor en ese versículo está hablando acerca de que Él es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Pero todos aquellos que vinieron antes de Él, que predicaban la falsedad, que no llevaban al pueblo al arrepentimiento, sino que le predicaban lo que ellos querían escuchar, los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos sacerdotes, los falsos profetas. Todos estos son los que vienen a destruir. Los falsos maestros son los que destruyen, los que matan y los que roban. Esa es la interpretación correcta de esa frase. Bueno, y estas fueron las 5 frases bíblicas que hoy en día se usan muy mal, totalmente fuera de contexto. Así que la próxima vez que quieras usar una frase de esta, bueno, estas fueron las 5 frases bíblicas que hoy en día se usan muy mal, totalmente fuera de contexto. Así que la próxima vez que la quieras usar, úsala conforme a la palabra de Dios y no como la usa el resto de la gente, que no tiene conocimiento y no se esfuerza por estudiar el contexto y lo que realmente quieren decir esas frases. Así que te invito a estudiar la palabra de Dios, a crecer en ella y a fortalecernos firmes con la palabra del Señor. Yo sé que hay muchas frases más, así que si quieres déjame en los comentarios qué otra frase conoces que hoy en día usan muy mal, totalmente fuera de contexto. Así que mi nombre es Juan, pero todos me llaman Juanqui, así que la gracia te acompañe.